Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. ¿Existe Dios? ¿Puede ser probada su existencia? Es el tema que estaremos desarrollando hoy en su programa Entendiendo los tiempos. Y tenemos como invitado a Marcos Peña, uno de los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Marcos, ¿cómo te encuentras? Gracias al Señor, bien, Eduardo. Contento de estar aquí una vez más con ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabes que siempre estoy a tu disposición. Y tenemos un invitado que esperamos que en esta temporada salga mero. Esté más con nosotros en el programa, Sugel Michelén. ¿Cómo estás, Sugel? Bien, bien, muy contento de estar en casa de vuelta otra vez. Sugel, sí. Las personas que quieran ver el programa, contactarnos, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, por un lado, pueden visitarnos a la página de Facebook, porque ahí nos dejan mensajes y créannos que los leemos. Pero también, por otro lado, si quieren ver los programas anteriores, pueden ir al www.entendiendolostiempos.org. Es nuestra página web y ahí están todos los programas de la temporada anterior, que fueron 126, 127 aproximadamente. Hay muchos temas disponibles, así que invitamos a nuestros oyentes a que nos visiten en la página web. ¿Existe Dios? Es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Quizás tú eres una persona atea que niega la existencia de Dios, o eres un agnóstico que dice que no hay pruebas suficientes para demostrar que Dios existe, o una persona materialista que atribuye la realidad a la materia, a lo que nosotros podemos ver. Y es lo que queremos tratar en este día, y para eso tenemos a Marcos y a Sugel, que nos estarán hablando acerca de este tema. ¿Existe Dios? Bueno, para nosotros sería muy fácil decir, claro que sí. Pero sabemos que hay personas que una simple respuesta no los convencería en absoluto, y es precisamente la razón por la que queremos desarrollar en este programa algunos argumentos que podemos darle aún a una persona incrédula para hacerle ver que nuestra convicción de que existe Dios es una convicción racional, completamente racional. Sin embargo, y esto puede parecer extraño, ¿verdad? Porque si vamos a hacer un programa sobre la existencia de Dios, tenemos que entender que argumentos meramente, puramente, o sea, tratando solamente de convencer a una persona con argumentos de que crea en Dios, no vamos a poder convencerla de eso a través de argumentos. No porque los argumentos sean débiles, sino porque en el hombre hay una extraña mezcla de convicción interna de que existe Dios, porque Dios la puso en el corazón de todo hombre esa convicción, pero por otro lado un prejuicio en contra de la existencia de Dios, porque nosotros no queremos someternos a la autoridad de un ser superior que nos trace las normas y las pautas de cómo debemos vivir, y alguien a quien nosotros debemos servir y adorar. Entonces hay un prejuicio en el hombre en contra de la existencia de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que los argumentos a favor de la existencia de Dios sean débiles o incluso que sean innecesarios, porque yo creo que una persona puede ser convicta de su prejuicio y de su pecado al ver la fortaleza de los argumentos que hay a favor de la existencia de Dios y ser traído a la fe. O sea, en otras palabras, los argumentos en sí mismos no van a producir fe, pero Dios puede usar los argumentos para atraer a una persona a la fe. O dicho de otro modo, Sugel, la no creencia en la existencia de Dios no es un problema tanto racional, sino moral. Exactamente. Ese es el punto. O sea, el hombre no cree en Dios no porque no hay evidencias, no porque no hay argumentos, sino porque, como tú decías, hay una inclinación hacia la independencia y no queremos que nadie reine sobre nosotros. De autosuficiencia, queremos ser como Dios, sí, fruto del pecado del hombre. Ahora, a mí me gustaría que ustedes nos explicaran esos argumentos. ¿Hay algún argumento de esos que sea por sí mismo solo contundente para lo que nosotros queremos demostrar en este programa?
Mira, hay un filósofo norteamericano llamado Richard Swinburne que él hablaba de lo que algunos conocen como evidencia acumulativa. Eso se usa en los tribunales. Vamos a suponer que se encuentra un cadáver. A las personas les encanta la novela policíaca, las películas de investigación de un crimen, y por eso es que las series que tratan este tipo de temas son tan populares. Sí. Si de repente descubren un cadáver y resulta que, vamos a decir que hay una persona al lado del cadáver. Hay una persona al lado del cadáver, aquí vamos a llamar John Smith. John Smith está al lado del cadáver. El hecho de que él esté en la escena del crimen y al lado del cadáver. Y al lado del cadáver no es suficiente para culparlo del crimen. ¿Y si tiene sangre en las manos? Si él tiene sangre en las manos y resulta que es de la víctima, y las huellas digitales están en el arma homicida, y la persona muerta acaba de firmar un testamento de vida cuyo único beneficiario es John Smith, entonces uno dice, bueno, aquí hay un cúmulo de evidencias en contra de John Smith, que es lo que va a usar el fiscal probablemente para incriminarlo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de los argumentos a favor de la existencia de Dios, hay un elemento acumulativo aquí. Yo creo que cada argumento en sí mismo tiene un peso, exactamente. Pero la evidencia completa la hace literalmente irrefutable. O sea, es imposible refutarlo. A mí me gustaría que ustedes nos digan esos argumentos. ¿Qué argumento tú dirías, Marcos? Bueno, hay un argumento que es el argumento de causa y efecto. ¿Qué significa eso? Bueno, que todo efecto tiene una causa que la produce. Tenemos delante de nosotros un universo perfecto. Tiene que haber habido un diseñador, tiene que haber habido alguien que haya producido este universo que nosotros conocemos, con todos sus aspectos impresionantes. No solamente las cosas que vemos con nuestros ojos, sino aquellas que ni siquiera podemos ver porque son microscópicas, o aquellas que no podemos ver porque son macro, como el universo, las galaxias y todo eso. Eso sin contar con todo lo que es el ser humano, cómo funciona. Es como todo parece tener atrás una causa clara. Y las personas, Sugel, que dicen nada fue la causa de este mundo. No, de hecho, no hay en filosofía, por lo menos, no hay absolutamente ningún filósofo que haya planteado eso, que yo recuerde a lo largo de toda la historia de la filosofía, por la sencilla razón de que la nada no produce nada. O sea, es lo que hay una frase en latín que dice ex nihilo nihil fit. Eso lo que significa es de la nada no sale nada. De la nada nada sale. De la nada nada sale. Entonces, en ese sentido, que yo sepa, nadie sensato ha propuesto eso alguna vez. Si en algún punto de la historia, y ni siquiera podemos llamar historia porque no hay nada, o sea, si en algún punto no hubo nada, ahora no habría absolutamente nada. O sea, que tiene que haber habido algo. El materialista que no cree en Dios y que cree solamente en la materia, tiene obligatoriamente que creer que la materia es eterna. Y por eso es que la teoría de la evolución es tan atractiva, porque entonces ahí hay una explicación. Esa materia eterna, en un momento dado, por alguna razón accidental, evolucionó y produjo todo lo que hay. Ahora, lo que habría que preguntarse es si esa respuesta del evolucionista de que la materia evolucionó accidentalmente es una causa eficiente. Porque no es solamente que cada efecto debe tener una causa, es que cada efecto debe tener una causa que explique realmente ese efecto. Tiene que ser una causa eficiente. Un ejemplo muy sencillo. Yo me voy de casa, dejo mi computadora encima de la mesa, encendida. El único que se queda dentro de la casa es el gato. Y cuando yo regreso a casa de noche, me encuentro en la pantalla con un mensaje que dice, prepárate, que esta noche vas a morir. Evidentemente, el gato puede ser una causa, pero no es una causa eficiente para poder probar eso, porque el gato no pudo haber escrito ese mensaje. Eso me va a llevar a mí a preguntarme de dónde salió este mensaje que está en mi computadora, porque alguien lo tecleó en la computadora. Entonces, cuando nosotros vemos el universo, cuando vemos al hombre, como tú mencionabas, Marcos, el cosmos, lo macro y lo micro, yo tengo que buscar una causa que sea suficiente para explicar la existencia de todo eso. En otras palabras, la teoría de la evolución es como el gato.
Exactamente. Sí, es insuficiente. Sí, Entonces, cuando vemos la Tierra, el tamaño de la Tierra, la atmósfera, cómo se compone, cómo crecen las plantas en la Tierra, ¿qué explicación le daría a una persona que no es cristiana a eso? La materia evolucionó, fue transformándose y llegó a ese nivel de perfección sin haber nadie que lo creara así. Exactamente, por eso es que tienen que explicarlo a través de millones, millones y millones de años, porque es que en la mente de una persona incrédula que quiere deshacerse del tema de Dios, la evolución es la única alternativa. Bueno, millones de años pudieran explicar, piensan ellos, esta perfección, pero es que los años no resuelven el problema. No, hay una serie de testimonios que queremos traer, científicos, que nos explican esto. Es que la evolución es una causa casual. Exacto. Pero la existencia de Dios explica una causa intencional. Y eso nos lleva al segundo argumento que tiene que ver con un diseñador detrás. Así es. El argumento teleológico. Así es, que tiene una meta, tiene un fin. Sí. Toda la creación. Por ejemplo, déjeme dar esta nota. Perdón, Eduardo, solamente con una aclaración, porque no es un argumento teológico, es un argumento teleológico. Viene de telos, que significa finalidad, o sea, hay una finalidad en las cosas. Sí. No es casual, no es fortuito, tiene un propósito. Una intención. Fue una intención. Por ejemplo, miren lo que se nos dice de la Tierra. El tamaño de la Tierra y su respectiva gravedad contienen una capa delgada compuesta en mayoría de nitrógeno y oxígeno que se extiende a 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Si la Tierra fuese más pequeña, sería imposible que tuviese atmósfera, como es el caso del planeta Mercurio. Si la Tierra fuera más grande, su atmósfera contendría hidrógeno libre, como Júpiter. Y dice, la Tierra es el único planeta conocido equipado con una atmósfera compuesta por una mezcla adecuada de gases que dan sustento a las plantas, animales y seres humanos. O sea que hay una finalidad. Piensa, por ejemplo, en este aspecto tan sencillo. Nosotros estamos aquí respirando. Cada vez que nosotros respiramos, estamos absorbiendo oxígeno. Cada vez que expiramos, estamos expulsando dióxido de carbono. Si el nivel de oxígeno de la atmósfera disminuyera en algún punto, nos asfixiaríamos. Pero si el nivel de dióxido de carbono aumentara, entonces nos envenenaríamos. Sin embargo, en la atmósfera hay millones de seres humanos ahora mismo. ¿Cuántos son? 6 billones de personas. Son más de 6.000. Sí. Billones de personas que están respirando ahora mismo, absorbiendo oxígeno y expulsando dióxido de carbono. El oxígeno no aumenta y el dióxido de carbono no disminuye. ¿Cómo ocurre eso? La palabra mágica, fotosíntesis. O sea, en el planeta Tierra hay plantas que hacen el proceso al revés. Absorben el dióxido de carbono y luego sale oxígeno. Según los que creen en la teoría de la evolución, eso pasó puramente casual. El problema con eso es que existe lo que Michael Behe, que es un biólogo, le llama la complejidad irreducible de nuestro sistema. Pero tú sabes que esa complejidad irreducible, tú nos la vas a explicar en el próximo segmento. Okay. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. ¿Existe Dios? ¿Podemos probar su existencia? Es el tema que estamos viendo hoy para aquellos que nos sintonizan en este momento. Y en el segmento anterior empezamos a ver diferentes argumentos que nos hablan de la existencia de Dios, argumentos que quizás de una manera independiente no tienen el suficiente peso, pero cuando lo tomamos todos en conjunto podemos llegar a una mejor conclusión. Y en ese sentido, tú nos hablabas de esa teoría del mínimo irreducible. Sí, de la complejidad irreducible. Cuando se habla de complejidad irreducible, fue un término que acuñó el bioquímico estadounidense Michael Behe. Él se está refiriendo a un sistema, ¿verdad?, que está compuesto de varias partes
y que para que pueda funcionar adecuadamente tiene que tener todas las partes juntas. O sea, la evolución necesariamente va, según la teoría evolutiva, va constituyendo el sistema que compone el universo poco a poco. El problema es que eso no funciona, porque es que el universo en sí y la vida aquí en la Tierra es un sistema de complejidad irreducible. O sea, si no hay oxígeno, tú no puedes respirar. Si el hombre y la mujer no están diseñados como están diseñados, no pueden reproducirse. Es como, una de las teorías que hay es que el hombre viene del agua, ¿verdad? Que hubo una sopa galáctica y el hombre sale de una ameba que sale del agua. El problema con eso es que si tú tienes un animal que puede respirar debajo del agua, él no puede ir evolucionando poco a poco a luego tener de pulmones. bronquios a pulmones. Exacto. Tú tienes que tener el sistema para que funcione, tiene que haber ocurrido en un segundo para que él pueda pasar de respirar debajo del agua a respirar fuera del agua, sin que sea como la rana, que puede respirar en ambos niveles, porque el hombre no puede hacer eso. El hombre o está afuera o se muere. Entonces, en ese sentido, hay una complejidad irreducible en el sistema en que nosotros vivimos, que no puede haber evolucionado poco a poco. Tiene que haberse ido ensamblado, por decirlo de alguna manera, todo exactamente como está. Hasta ahora hemos visto que todo efecto tiene una causa. También hemos visto que hay un diseñador de todas las cosas, que nosotros vemos a Dios como este diseñador. ¿Qué otro argumento ustedes me dirían? Bueno, está también el argumento moral, que nos dice que todo hombre nace con un concepto de que existe el bien y existe el mal, de que existe lo correcto, existe lo incorrecto. En otras palabras, todo hombre nace con la conciencia de que hay ciertas leyes que hay que respetar. ¿Cómo cuáles? Bueno, la ley de respeto a la vida, por ejemplo. Con el paso del desarrollo de cada ser humano, esas cosas pueden ir cambiando y la conciencia puede irse cicatrizando. Pero lo que este argumento dice es que si el hombre nace con una conciencia de que hay bueno y malo, es porque hay una ley de referencia que determina lo bueno o lo malo. Y si hay una ley, no puede haber ley si no hay un legislador. En este sentido, el legislador es Dios. Y haciendo un alto aquí, ¿qué es lo que ha pasado en la actualidad? Que esas conciencias, como tú dices, están cauterizadas. ¿Qué tú nos dirías, Juan? Mira, están cauterizadas hasta un punto. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con un grupo de legisladores y les decíamos que definitivamente estamos viviendo en un mundo relativista. O sea, el hombre de hace unas décadas para acá defiende a capa y espada que todo es relativo, en la mayoría de las personas. Pero ese relativismo es relativo, porque hay cosas... O sea, que tiene un punto donde no es relativo. No, claro, es que tú no puedes eliminar la realidad por decreto. Yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando Guillermo Carey fue a la India, el padre de las misiones modernas, Guillermo Carey luchó para que se eliminara la práctica del satí. El satí es la práctica de que cuando un hombre moría, quemaban a la viuda viva, y era un signo de honor que la mujer se dejara quemar. Y él decía que esto era una barbaridad. En el día de hoy yo estoy seguro que las feministas de cualquier cultura se levantarían en contra de esa práctica, porque ellas no creen que eso es relativo. Ellas verían eso como violencia contra la mujer. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la práctica de la oblación genital que le hacen la ablación genital que le hacen a las mujeres. O sea, eso es violencia contra la mujer, ciertamente. Pero ellos no lo ven simplemente como algo cultural. Eso traspasa la barrera de las naciones, o traspasa la barrera de las culturas. Entonces, ellos no creen en realidad que el problema es relativo. Si yo voy imagínate que tú eres un relativista, y yo te digo, o sea, tú no crees que existe lo bueno y lo malo, que eso depende de cada cual, ¿verdad? Bien, ok, yo me voy a llevar tu iPad porque yo creo que a mí me va a servir de mucho para regalárselo a mi hijo que necesita uno para estudiar en la escuela. Tú vas a decir, no, pero espérate. Y para él es más fácil conseguirla que para ti. Eso, así que no hay nada de malo. Ese es mío, tú no lo vas a Tú vas a decir, utilizar. no, espérate, eso es mío. Y yo te voy a decir, sí, pero para ti no es relativo el bien y el mal. Bueno, para mí es bueno llevarme tu iPad. Y tú me vas a decir que no, porque para ti no es relativo. Es relativo hasta que no te toca a ti. Es relativo mientras te permite a ti vivir como tú quieras sin que nadie te lo tome en cuenta ni te pueda llamar a cuentas.
A eso que yo me refiero, que el relativismo es relativo. O sea, a mí me impacta mucho el caso de esas personas que son sicarios, asesinos a sueldo, que van a una casa, matan a todo el mundo, padre, madre, hijos, nietos de esas personas. Parece como si tuvieran su conciencia cauterizada, pero ellos tienen una debilidad con su familia. No me toques a mi familia. Entonces, aquí vemos que hay cierta sensibilidad, cómo funciona esa ley moral. ¿Hay algún otro argumento que sobre el cual podamos construir? Mira, para mí el argumento más fuerte en contra de la no existencia de Dios, o sea, vamos a voltear ahora la mesa. En vez de probar la existencia, vamos ahora a atacar la no existencia. El argumento más fuerte para mí en contra de la no existencia de Dios no es científico, es filosófico. Y es el argumento del razonamiento humano. Si Dios no fue el creador del hombre, ¿cómo nosotros explicamos el hecho de que el hombre es un ser racional? Y yo quisiera que los amigos que nos están mirando y nos están viendo por internet o por la televisión entiendan la naturaleza del problema que estamos planteando. Si nosotros somos el producto de una evolución casual, eso quiere decir que el hombre no tiene alma. El hombre es una máquina muy compleja que cree tener pensamientos, pero que en realidad no los tiene. Porque, ¿qué son los pensamientos? ¿Verdad? Lo que le llamaban el fantasma en la máquina. O sea, ¿qué es el pensamiento en un ser que es puramente racional, puramente material? O sea, la mente humana tiene la capacidad de comprender información, tiene la capacidad de hacer razonamientos lógicos. ¿De dónde viene esa capacidad? Oigan lo que dicen algunos materialistas. Muchos no plantean que eso es fruto de reacciones químicas en el cuerpo. Por ejemplo, Francis Crick, que ganó el premio Nobel hace unos años atrás, él ha llegado a la conclusión de que el pensamiento humano, lo que tú crees que tú piensas, es en realidad una ilusión causada por nuestras neuronas. O sea, tú crees que tienes una persona dentro de ti que piensa, razona, que toma decisiones, pero en realidad lo que tú comiste esta mañana fue un movimiento de tus neuronas que te hizo desear eso, pero tú eres una máquina. En el caso de Richard Dawkins, que es uno de los ateos más militantes que existen en el día de hoy, él dice que en realidad lo que tú piensas son memes. ¿Y qué son los memes? Bueno, son ideas que surgen de una manera casual en el hombre y que va evolucionando con el paso del tiempo y llegan a ser parte del hombre y se transmite de generación a generación. Por ejemplo, las palabras son memes, las creencias son memes, pero los memes ni son verdad ni son mentiras, simplemente son ideas que en algún momento dado encontraron un lugar en el ser humano y fueron útiles y se pasaron de una generación a la otra. Según Richard Dawkins, la idea de que existe Dios es un meme. En algún momento dado, los hombres comenzaron a tenerle temor a la naturaleza, comenzaron a tenerle temor a los rayos, los truenos, los truenos, y vieron en Dios a alguien que pudiera protegerlo. Y ese meme de Dios quedó en el hombre, y por eso hay gente religiosa. ¿Cuál es el problema con esta teoría tan ingeniosa? Bueno, si Francis Crick tiene razón, su teoría en realidad no es racional. No es más que el movimiento de sus neuronas que lo llevó a creer eso. Y si Richard Dawkins tiene razón, su propia teoría es un meme. O sea que en ese sentido, lo que quiero decir es que el razonamiento humano queda destruido completamente cuando tú partes de la premisa de que el hombre es un ser puramente material. Es así. Ya no hay forma de confiar en el razonamiento humano. Por eso es que alguien decía que los naturalistas cortan la rama en la que están sentados, porque ellos destruyen la confiabilidad en el razonamiento que se necesitaría para creer en sus propias creencias. No sé si me pude explicar es así con claridad. como se cae en el relativismo, en el desconstruccionismo, o sea, se cae en todo ese tipo de teorías que a sí mismas son contraproducentes. El relativismo que dice que todo es relativo, pero tú le dices, exacto, menos esa declaración que tú acabas de hacer que es absoluta. Sí, es como el cientifista. El cientifista dice, yo no puedo creer como verdad absolutamente nada que no pueda ser probado por la ciencia.
Eso es una declaración que se autodestruye, porque eso no se puede probar científicamente. La declaración que él acaba de hacer no se puede probar Exactamente. Eso es una declaración filosófica, no es una declaración científica. Yo no puedo probar científicamente que lo único que existe como verdad es lo que puede ser probado científicamente. Entonces, en ese sentido, el cientifista se destruye a sí mismo. Por eso es que yo digo que para rebatir a aquellos que dicen no creer en Dios, hay que hacerles ver cuál es la alternativa que tienen. Y la alternativa es la completa irracionalidad. Uno de los filósofos que vio eso fue Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán. Nietzsche decía, si nosotros echamos fuera la existencia de Dios, y él era ateo, si nosotros echamos fuera la existencia de Dios, tenemos que deshacernos de la moral, tenemos que deshacernos del significado en la vida, no hay propósito ni significado, la vida simplemente es. Pero en tercer lugar, tenemos que deshacernos de la lógica, decía Nietzsche. Y de hecho, hay una frase que para mí es muy significativa, donde Nietzsche dice en uno de sus libros, ustedes no se dan cuenta que si no nos deshacemos de la gramática, no nos podremos deshacer de Dios. ¿Por qué Nietzsche decía eso? Porque la gramática es pura lógica. Ahora, si yo hubiera podido hablar con Nietzsche, yo le hubiera preguntado a Nietzsche, y entonces, ¿cómo tú para probar tus teorías escribiste un montón de libros en los cuales tuviste que usar la gramática? O sea, ellos no se dan cuenta de que caen en una autocontradicción. Ellos caen en un nivel donde ya no pueden seguir argumentando. Sí, porque te iba a preguntar, ¿cómo siendo ateo piensa así y entonces? Bueno, ellos debieron haber hecho lo que hizo un filósofo griego. En la época de Platón, hay uno de los diálogos de Platón que está dedicado a un filósofo griego llamado Cratilo. Platón vio lo que el relativismo iba a producir en Atenas, porque déjeme decirle esto, el relativismo no es nuevo. Había una frase muy famosa en la filosofía griega que es, el hombre es la medida de todas las cosas, Protágoras. Y yo creo que Protágoras tiene más discípulos hoy que lo que tuvo en la época de Platón. Y hay un diálogo de Platón que está dedicado... Aunque no lo sepan. Exacto, aunque está dedicado a Protágoras. Pero uno de ellos está dedicado a otro filósofo menos conocido llamado Cratilo. Cratilo llegó a entender que si todo es relativo y nada tiene significado, entonces el hombre no debería ni hablar. Y Cratilo no volvió a hablar jamás en su vida. O sea, él se quedó en silencio. Por lo menos era coherente con lo que él fue coherente. Él dice, las palabras ya pierden todo significado en un mundo completamente relativista, y Cratilo dejó de hablar. Ahora, hay un diálogo interesante para probar de nuevo el tema este de la racionalidad y de la no existencia de Dios. Hay un diálogo interesante en uno de los escritos de Platón, donde él pone a Protágoras hablando con Sócrates. Y Sócrates le dice a Protágoras, porque los libros de Platón todos son diálogos y siempre Sócrates es uno de los interlocutores. Sócrates le pregunta a Protágoras, entonces ¿tú crees que el hombre es la medida de todas las cosas? Dice Protágoras, exactamente. O sea que tú piensas que la opinión que tú tienes es tan válida como la que tiene cualquiera. Dice, exactamente. Déjame hacerte una pregunta, le dice Sócrates a Protágoras. ¿En qué tú te ganas la vida? Dice, yo soy maestro. Y entonces le dice, pero para mí es muy extraño que tú seas maestro y que ganes dinero enseñando a otro, porque tan pronto tú le enseñas a un alumno que el hombre es la medida de todas las cosas y que lo que él piensa es tan válido como lo que tú piensas, ¿ya qué más tú le vas a enseñar? Sí. De nuevo volvemos al mismo punto. Platón vio eso en el siglo IV antes de Cristo y todavía hay personas que están con el mismo argumento. Pero a mí me gustaría que veamos los argumentos bíblicos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, ha puesto esa tendencia natural a que veamos su mano obrando a nuestro alrededor. Nosotros tenemos un conocimiento de Dios. ¿Qué ustedes le dirían a esas personas que dicen que Dios no existe? Como tú mencionaste argumentos bíblicos, permíteme decir que la Biblia en ningún momento trata de probar la existencia de Dios. Exacto. La da por sentado, inmediatamente. Desde el primer versículo, en el principio creó Dios, ese versículo refuta como 6 o 7 filosofías erradas. Y no vemos en ningún momento de la Escritura una discusión, un diálogo tratando de probar la existencia de Dios. Sino que se asume. Se asume inmediatamente, empezando por ahí. Pero definitivamente nosotros vemos que Dios es un Dios que se revela.
Y la Biblia sí dice cuál es la razón por la que el hombre no cree en Dios. Y él le da una palabra que no es muy agradable. Dice en más de un versículo, en más de una porción, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, es necedad lo que mueve al hombre a decir que no hay Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios se ha revelado. Y la primera manera en que Dios se reveló es lo que llamamos revelación general. Pero eso, que es en la creación. Esa revelación general tú nos la vas a explicar en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. Lo recomendado en esta semana es el libro El gozo de temer a Dios del autor Jerry Bridges. Como dice el autor, descubra cómo el temor a Dios abre la sabiduría y desata el gozo verdadero. En este libro vemos cómo el autor nos presenta la grandeza de Dios, su increíble santidad, su sabiduría infinita y de forma especial nos presenta el amor inspirador de Dios. A través de este libro tú puedes tener una comprensión más profunda de quién es Dios y cómo debemos adorarle y cómo debemos vivir para Él. Y esto te llevará a temer a ese Dios, pero con un temor filial, con un temor reverente, con un temor de un hijo a un padre, lo cual es algo deleitoso. El gozo de temer a Dios, de Jerry Bridges. ¿Existe Dios? ¿Podemos probar su existencia? Es el tema que estamos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Como veíamos, Marcos, tú nos hablabas de los argumentos bíblicos y decías que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios, sino que asume desde un principio. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, asume la existencia de Dios. Pero tú empezabas a darnos una serie de argumentos de cómo Dios se ha revelado. La primera forma de revelación de Dios es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19:1. Y cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, para hablar de la culpabilidad del hombre ante Dios, hace un fuerte argumento en el hecho de que la creación es suficiente para que el hombre entienda que hay un Dios, que hay un creador. En otras palabras, en la Biblia está el argumento del diseño inteligente. Es como, tú estás viendo todo esto, ¿cómo tú vas a pensar que fue por casualidad? Está todo cuadrado, está todo diseñado. Entonces no puede existir un diseño sin un diseñador. Y diseñado de una manera perfecta. Sí, es como excepcional. Como que nosotros le dijéramos a las personas en internet ahora mismo, ustedes ven este set de televisión, ustedes están ante una de las grandes maravillas de la naturaleza. Porque este set, increíblemente, no lo hizo nadie. Sí. Esto fue descubierto por nosotros un día que llegamos aquí. Vimos que por millones y millones de años la lluvia, el viento, comenzaron a arrastrar los elementos y quedó hasta esta mesa y todo bien hecho y la luz y todo. La gente va a decir, por favor, o sea, yo no soy tan tonto como para creer una cosa así. Es que el universo es infinitamente más complejo que este set de televisión. Sin embargo, el hombre, con tal de no tener que someterse a Dios, prefiere decir que eso fue por pura casualidad. Sí, que yo quiero que veamos más adelante cómo el hombre se ha rebelado contra Dios y por eso se ha hecho necio, como tú decías en el segmento anterior. Pero a mí me gustaría continuar viendo esos argumentos bíblicos. Tú has hablado de la revelación de Dios en su creación. ¿Qué otro argumento tenemos, Sujel? Bueno, Dios se ha revelado también a través de su palabra. Yo sé que este programa, vamos a dedicar más adelante un programa completo solamente para hablar de la Biblia, pero déjeme solamente decir esto. Cuando yo escucho a una persona que me dice, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios, mi primera reacción es, no, pruébame tú que no lo es. Porque la Biblia manifiesta la misma complejidad que nosotros vemos en la creación y para la cual no tenemos una explicación, a menos que alguien inteligente la haya diseñado. La Biblia presenta una complejidad aún mayor que la creación, porque en la Biblia, ¿verdad?, al haber sido escrita por 40 hombres diferentes que fueron inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, eso es lo que la Biblia enseña, en un periodo de tiempo de más de 1500 años,
tocando uno de los temas más conflictivos que existen en el mundo, que es el de la religión. Siempre se ha dicho de religión y de política, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. La Biblia es un libro unificado desde el principio hasta el fin, como si hubiera una sola mente detrás de cada uno de estos autores humanos que fue ensamblando la Biblia para que llegara a ser el libro que nosotros tenemos en el día de hoy. Entonces Dios se ha revelado en la creación, como decía Marcos, Dios se ha revelado en su palabra, la Biblia. Y toda esa revelación bíblica apuntaba hacia la tercera revelación de Dios, que es su Hijo, el Señor Jesucristo, que es la revelación final de Dios. Cuando nosotros comparamos la vida de Jesús con todas las profecías que se decían acerca de Él, en aspectos que Cristo no hubiera podido cumplir intencionalmente, aunque lo hubiera querido, como su familia, la familia en que nació. O sea, que tú lo que estás diciendo es que si hubiese sido un invento de hombres y quisieran cumplir esas profecías, es algo imposible. Hubiera sido completamente imposible. Solamente en la muerte del Señor Jesucristo, en el día que Cristo murió, en la cruz del Calvario, se cumplieron 33 profecías bíblicas. Y muchas de ellas estaban fuera del alcance del Señor. O sea, la Biblia decía en el tiempo de David que el Mesías iba a morir traspasado y crucificado. ¿Cuántos años antes del tiempo de David? 1000 años antes de Cristo, cuando la muerte por crucifixión no había sido inventada todavía, porque la crucifixión fue usada mayormente por el Imperio Romano y Roma no era nada en la época de David. Roma vino a ser una nación que empezó a desarrollarse mucho más tarde. O sea, en ese sentido, solamente en la muerte del Señor Jesucristo, nosotros encontramos un montón de profecías bíblicas. Hay un encaje ahí que es imposible de armar humanamente. Alguien que estudió el tema puso en términos matemáticos la posibilidad de que esas profecías se cumplieran por casualidad en una persona. Y lo expresó con un número a la que sé yo, cuánta potencia. Pero como eso es difícil de asimilar para nosotros, dijo que era lo mismo que algo como esto, que todo el estado de Texas, que es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos, sí, se llenara de monedas, hay una marcada, se llenara de monedas a cierta altura, y entonces le taparas los ojos a una persona y le dijeras, puedes andar por todo el estado de Texas y escoges una moneda y resulta que esa moneda, por casualidad, era la marcada. O sea, es imposible que todas esas profecías se cumplieran en el Señor Jesucristo por casualidad. Dios ha mostrado su existencia a través de la creación, a través de las Escrituras, a través del Señor Jesucristo. Mi pregunta a ustedes ahora es la siguiente. ¿Por qué el hombre, ante una evidencia tan clara, se hace un necio, como tú decías, Marcos? ¿Por qué no quiere aceptar esa realidad? Pablo responde esa pregunta en Romanos capítulo 1 y su respuesta es la siguiente, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero ¿por qué el hombre detiene la verdad de Ahí Dios? va, Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, siendo entendida esa deidad de Dios, esa existencia, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero, dice Pablo, el hombre no quiso someterse a Dios y darle gracias. En otras palabras, el problema aquí es que el hombre razona de esta manera. Si yo asumo la existencia de Dios, el Dios que se revela en la Biblia, porque el mundo está lleno de gente religiosa que dice creer en Dios. Que inventa sus propios dioses. Exactamente, pero es un Dios a conveniencia, es un Dios que yo puedo manipular, es un Dios al que yo puedo controlar. Pero el Dios de la Biblia es incontrolable, es un Dios indomable, es un Dios soberano. Ese Dios yo no lo quiero. Entonces, ¿qué yo hago con ese Dios? Sencillamente lo ignoro. De hecho, tú mencionabas al principio del programa cómo hay ateos, hay agnósticos. Yo me consideraba un agnóstico cuando era inconverso. Pero ahora también hay un grupo que se llaman apateístas. Y son sencillamente personas que son apáticas al tema de Dios. Ellos dicen, si existe Dios o no existe Dios, eso es completamente irrelevante. Si alguien nos está mirando en este momento, yo quiero que piensen lo siguiente. Si existe Dios o no existe Dios, eso cambia completamente el panorama de nuestra vida.
Porque si Dios existe, eso quiere decir que Él puso las reglas de juego. Eso quiere decir que Él tiene derecho sobre mi vida. Eso quiere decir que ciertamente algún día yo voy a comparecer delante de Él a dar cuentas por lo que yo he hecho y lo que no he hecho. Eso quiere decir que Él tiene derecho completo sobre mí para enviarme al infierno si Él lo considera justo. Eso es serio. O sea, es algo que yo no puedo tomar como irrelevante. Si existe Dios, la vida del hombre cambia completamente. Como si no existe también. Porque si no existe Dios, comamos y bebamos que mañana moriremos. eso quiere decir entonces que no hay base para la moral, eso quiere decir que no hay base para tener propósito y significado en la vida. Uno de los ateos más prominentes del siglo XX fue Jean-Paul Sartre, o Sartre, como se diría en español. Y Sartre decía, la vida del hombre es accidental, por lo tanto, eres tú que tienes que darles sentido a tu vida a cada momento, porque la vida en sí no tiene sentido. Si tú estás manejando tu carro por una avenida y hay una persona que quiere que tú la lleves y tú quieres darle sentido a tu vida en ese momento, haciendo una obra de bondad y llevándolo, está bien. Pero si tú quieres darle sentido a tu vida echándole el carro encima y matándolo, es lo mismo, porque es que la vida no tiene sentido. Personas escuchan esto y dicen, pero Sartre estaba loco. No, él estaba siendo lógico. Él está diciendo que si no existe, coherente con lo que él creía. Él estaba siendo coherente con lo que él creía, exactamente. ¿Ustedes han planteado por qué el problema del hombre ha querido hacer de sí su propio Dios? No quiere someterse al gobernante número uno del universo, a nuestro creador, por lo tanto niega su existencia. Pero muchas personas que están oyendo, mirando nuestro programa, pueden haber sido inquietados con esos argumentos que hemos visto de la revelación de Dios en la creación, en las Escrituras, a través de Jesucristo, y se pueden estar preguntando, ¿cómo yo puedo conocer a ese Dios que ustedes han presentado? Lo primero, Eduardo, que yo te diría es que es importante decirle a esas personas que Dios puede ser conocido. Hay un texto en las Escrituras que dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, Él puede ser conocido y hay un tiempo en el cual puede ser hallado, lo Claro. que quiere decir que hay un tiempo en el cual no va a poder ser hallado. Hay una línea que tú puedes cruzar o puedes simplemente perder tu vida y no haber tenido el tiempo de conocer a Dios. Pero Dios está allí y se revela a través de su palabra. Mira, yo recuerdo, por cierto, estamos aquí sentados en la mesa y Marcos Peña fue la persona que me invitó a mí a un estudio bíblico cuando yo era un inconverso. Se apareció Marcos Peña. Cuando eras un agnóstico, ¿verdad? Cuando yo era un agnóstico. Yo tenía 17 años, se apareció con mi mejor amigo de la adolescencia que estudiaba con Marcos Peña. Y me invitaron a la iglesia. Yo recuerdo ese sábado, cuando yo comencé a oír todas estas cosas acerca de Dios, para mí fue un shock. Cuando yo llegué a casa esa noche, y es lo que yo invitaría a las personas que están aquí a hacer, cuando yo llegué a casa esa noche, yo me postré en mi cama y le dije, mira Dios, yo no sé si tú existes. Tal vez yo estoy aquí como un tonto, hablando con nadie, pero si tú me estás oyendo, de verdad yo te quiero conocer. Porque yo llegué a casa con la idea, si lo que estas personas están diciendo es verdad, esto hay que averiguarlo, esto vale la pena para investigarlo. Y yo, lo primero que hice fue pedirle al mismo Dios, revélateme, yo te quiero conocer. ¿Y qué pasó, Sujel? Bueno, Dios me dio al otro día un hambre por leer su palabra. Y yo había leído mucha filosofía a lo largo de toda mi adolescencia. Cuando yo comencé a leer la Biblia, inmediatamente yo fui convencido de que la Biblia era la palabra de Dios y de que Jesucristo era Dios encarnado. Es interesante porque aquí estamos haciendo un programa para probar la existencia de Dios. Yo no tuve que leer ni un solo argumento a favor de la existencia de Dios para cambiar inmediatamente del agnosticismo a la fe. Gloria a Dios. Solamente fue leyendo las Escrituras. Y yo me convencí leyendo la Biblia de que era la palabra de Dios. Entonces yo invito a las personas a que vayan a las Escrituras. Yo invito a las personas a que lean su Biblia y que vayan con la disposición a, Señor, quita el prejuicio en mí. Señor, dame fe, quita mi corazón de piedra y dame un corazón sensible a ti, un corazón de carne, porque Dios responde esa oración, porque es conforme a su voluntad. Quizás hay una persona que nos está mirando en este momento y quiere empezar a leer su Biblia, pero muchas veces quizás ha estado leyendo en el Antiguo Testamento otra porción de la Biblia y dice, yo no entiendo lo que estoy leyendo. ¿Hay algún libro por donde yo pueda empezar a leer que se haga más fácil?
¿Qué le dirías a esa persona, Marcos? Nosotros siempre pensamos que lo ideal es empezar por los evangelios. Claro. Porque en el evangelio se revela no solamente Dios el Padre, sino se revela Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, quien vino a proveer salvación para los hombres. Entonces es claro, es sencillo, es fácil. Siempre pensamos que conociendo a Cristo es, y la Biblia lo dice, es la forma de conocer al Padre. Cuando tú dices leyendo los evangelios, ¿qué significa eso? Bueno, hay 4 evangelios, 4 libros que nos hablan acerca de la venida de Cristo aquí en la tierra, de su ministerio y obra terrenal, así como su muerte y resurrección. Entonces esos libros son vitales. Empezamos diciendo, ¿cómo conocer a Dios? Si tú quieres conocerme, ¿cuál es la mejor forma? Pasando tiempo contigo, hablando contigo, dialogando, aprendiendo acerca de ti. No es preguntándole a Sujel cómo soy yo. Claro. Es acercándote a mí. Para estableciendo conocerme. una relación personal. Exactamente. Entonces la forma de conocer a Dios es acercarse a Dios. Y Dios se revela en su palabra y se revela a través de su Hijo Jesucristo. El evangelio, hay 4 evangelios. Nosotros pensamos que Juan es un evangelio muy adecuado para uno empezar a leer las Escrituras por primera vez. Jesucristo se revela, Dios se revela en el evangelio. A través de su obra podemos entender. Marcos 1 nos dice cómo fue que Jesucristo empezó su ministerio. He aquí el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea que desde el principio tú escuchas a Jesucristo diciéndote cómo tú puedes conocer a Dios. Y exclamando, como decía Sujel, o sea, Señor, dáteme a conocer. Y tan pronto Dios empieza a darnos a conocer, lo primero es que nosotros nos conocemos aún a nosotros mismos, entendiendo que somos pecadores, que tenemos un problema serio con un Dios justo y que necesitamos salvación. Somos pecadores, somos enemigos de un Dios justo y santo y necesitamos salvación. ¿Qué significa eso en 20 segundos que nos quedan para tu participación? Eso significa que nuestros pecados, que todos los tenemos, crean una enemistad con Dios. Porque Dios es santo y nosotros no podemos resolver ese problema. Por eso Cristo vino y pagó la condenación que nuestros pecados merecían para darnos la posibilidad de que nosotros recibamos su justicia. Y esta justicia la recibimos cuando conocemos a Cristo y lo hacemos Salvador de nuestras vidas. Amén. Sujel. No, te iba a decir simplemente que Richard Dawkins decía que el hombre se inventó a Dios para encontrar en él un refugio. Pero el hombre no hubiera podido inventarse al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia te da temor en el inicio, porque tú sabes que has pecado contra Él, como decía Marcos. Pero ese Dios es bueno, es misericordioso y es un Dios que diseñó un plan de salvación, como acaba Marcos de decir, en la persona y la obra de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Existe Dios? Sí. Dice su palabra en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es algo que las Escrituras asumen como un hecho y como hemos visto, Dios se reveló en su Hijo Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Nos vemos en nuestra próxima entrega.